te hago CEO si traduces esto. The letter reveals a shocking secret. El tono autoritario de Octavio Durán retumbó en el suntuoso salón de gala mientras alzaba con desdén un documento legal redactado en inglés. Una oleada de carcajadas se desató entre los invitados, resonando como un trueno seco y dirigido sin piedad hacia la empleada de servicio que, con manos temblorosas, sujetaba una bandeja. Valeria Montalvo sintió, en ese instante, cómo el elegante suelo de mármol parecía abrirse bajo sus pies. Nunca antes había sido el centro de atención de un grupo tan selecto, y mucho menos en una estancia repleta de trajes de alta costura y brillantes joyas. Su humilde uniforme gris se sentía como un estigma de vergüenza frente a los vestidos deslumbrantes y el tintineo de las copas de cristal, pero aquella humillación tan cruda y pública no le ofrecía ninguna vía de escape. Debía responder. Octavio sonreía con una arrogancia estudiada, plenamente convencido de que ella guardaría silencio, de que se hundiría definitivamente bajo el peso de las burlas despiadadas. Sin embargo, Valeria, con la respiración notablemente entrecortada y los ojos ya fijos en las densas líneas del papel, tomó una bocanada de aire profundo. Lo que había comenzado como una mofa cruel estaba a punto de transformarse en una confrontación memorable que absolutamente nadie en aquel opulento salón olvidaría jamás. El murmullo constante de las copas y el destello reflejado de los vestidos brillantes llenaban el ambiente cuando una risa profunda y resonante cortó el aire como un látigo. Octavio Durán, luciendo su traje impecable y con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, golpeó con los nudillos la vasta mesa de mármol. Los ejecutivos rieron de forma inmediata con él, como ecos dóciles y serviles. Frente a todos ellos, Valeria Montalvo permaneció inmóvil, con su uniforme de limpieza desprendiendo aún el tenue aroma a jabón barato. Tenía las manos firmemente entrelazadas, los dedos ligeramente temblorosos y la mirada obstinadamente baja. Solo había entrado con la intención de retirar algunas copas vacías, pero en ese momento se encontraba atrapada bajo el reflector cruel de la burla generalizada. «Miren esto», tronó la voz grave de Octavio, levantando aquel contrato grueso escrito enteramente en inglés. «Observen a esta mujer. Hoy tendrá la oportunidad, única e irrepetible, de brillar, si es que sabe leer algo más que las etiquetas de detergente económico». Una carcajada estalló con renovada fuerza alrededor de la mesa. Marco Sotelo, el ejecutivo más adulador y servicial, golpeó su copa contra el mantel casi atragantándose de la risa descontrolada. Penélope Durán, en cambio, se removió visiblemente incómoda en su asiento, clavando una mirada de desaprobación en su padre. Valeria apretó sus labios con firmeza. Su único deseo era desaparecer en ese instante, hundirse por completo bajo aquel reluciente suelo, pero sus pies parecían estar clavados al mismo. Su respiración se hizo corta y superficial, como si cada risa estridente de los presentes le estuviera arrebatando una porción vital de aire. Octavio se inclinó hacia ella con una sonrisa cargada de veneno puro. «Vamos, mujer, demuéstranos a todos que sirves para algo más que simplemente barrer pisos. Traduce este contrato aquí mismo. Si lo logras, te nombro la CEO, la directora ejecutiva de mi empresa». El silencio se instaló de inmediato, seguido de una nueva y atronadora ola de risas. El gesto de Octavio resultaba tan absurdamente exagerado que los invitados lo celebraron como el chiste perfecto de la noche. Camila Rivera, la otra empleada que se encontraba sirviendo copas, hizo un intento por acercarse a auxiliarla, pero Valeria alzó con discreción una mano, pidiéndole sin palabras que no interviniera. Su orgullo, aunque herido de muerte, aún respiraba. Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos, profundos y visiblemente cansados, se encontraron directamente con los de Octavio. «¿Y si lo intento?», susurró con una voz apenas audible. Las risas se intensificaron. Marco casi se dobló por la mitad, mientras que Ricardo Vera, el abogado principal, se ajustaba las gafas con una mueca claramente burlona. Octavio, deleitándose con cada segundo del espectáculo, dejó caer el pesado contrato justo frente a ella. El golpe del papel contra la mesa resonó en todo el salón como un reto final e ineludible. «Adelante, sorpréndenos», dijo, «si es que puedes». Valeria extendió su mano con vacilación. El documento era pesado, saturado de párrafos densos y vocablos que albergaban una complejidad que parecía laberíntica.
Su pulso latió con fuerza, pero sus ojos comenzaron a recorrer rápidamente las líneas como si despertaran de un sueño muy antiguo y olvidado. El murmullo de los invitados se redujo considerablemente. La mujer, a la que todos daban por incapaz de articular 2 palabras en inglés, estaba a punto de hablar. Su pecho subía y bajaba con una fuerza evidente, luchando visiblemente contra el miedo paralizante, cuando de pronto la voz firme y seca de Octavio volvió a imponerse. «Vamos, mujer, o empiezas a traducir ya, o confirmas que eres la inútil que todos pensamos que eres». Valeria respiró profundamente. Su garganta estaba completamente seca, pero las palabras en inglés comenzaron a tomar forma coherente en su mente, como si hubieran estado meticulosamente escondidas en algún rincón recóndito de su pasado personal. La sala entera contuvo el aliento, en una tensa espera. El contrato seguía inamovible sobre la mesa, casi como un objeto maldito. El papel, grueso y profusamente cubierto de sellos, parecía más bien una trampa cuidadosamente tendida que un simple documento de negocios. Todos los presentes lo observaban con una curiosidad mórbida, esperando ver a la empleada de limpieza caer en la humillación más grande y definitiva de su vida. Octavio Durán recargó su espalda en la silla, cruzando los brazos con un aire de emperador satisfecho. Sus ojos brillaban con una malicia indisimulada, seguro de que la escena se grabaría en la memoria de todos como una broma inolvidable orquestada por él mismo. «Quiero que quede absolutamente claro ante todos», enfatizó con voz grave, alzando la barbilla con suficiencia. «Si esta mujer logra traducir cada línea de este contrato en inglés, aquí mismo, en este salón lleno de testigos, la nombro CEO de mi corporación». Las risas estallaron una vez más, formando un coro cruel y estridente. Marcos Sotelo aplaudió con un entusiasmo desmedido, como si el millonario hubiese narrado el chiste más ingenioso del año. Incluso algunos invitados golpearon la mesa entre carcajadas histéricas. Penélope Durán, sin embargo, frunció el ceño con más intensidad. La incomodidad se reflejaba claramente en su rostro, pero no se atrevía a enfrentarse a su padre en público, consciente de las consecuencias. Valeria Montalvo permanecía de pie, con los dedos firmemente clavados en las páginas del contrato. Sentía el calor abrasador de todas las miradas perforándola sin piedad. Cada risa era una espina dolorosa que se hundía cada vez más en su pecho. Camila Rivera, desde el rincón donde sostenía con firmeza una bandeja de copas, intentó desesperadamente atrapar la mirada de Valeria para ofrecerle un mudo apoyo y darle fuerzas, pero Valeria no levantó los ojos del papel. La humillación se estaba volviendo un peso insoportable, pero algo dentro de ella, un resorte olvidado, se estaba tensando al límite. El desafío no era solo una prueba de conocimiento, sino una prueba de su propia valía, silenciada por años de labores invisibles. Estaba en juego más que un simple puesto, estaba en juego su dignidad entera, pisoteada sin remordimientos por la arrogancia del poder. El contrato, una maraña de cláusulas complejas, se transformó de repente en sus manos en un escudo y un arma. Sus ojos siguieron escudriñando las palabras legales y un reconocimiento sutil, casi imperceptible, se encendió en su expresión. Las risas se estaban apagando lentamente, reemplazadas por una tensa expectación. La atmósfera se había vuelto pesada, saturada de escepticismo y un diminuto, casi inexistente, indicio de curiosidad. Ricardo Vera se inclinó hacia Octavio, susurrando algo, pero Octavio simplemente sonrió, moviendo la cabeza con una confianza inquebrantable, seguro de su victoria. Penélope observaba a Valeria con una mezcla de lástima y una incipiente admiración por su estoica resistencia. La valiente mujer de uniforme gris estaba sola contra el mundo de opulencia, pero se negaba a derrumbarse. Su voz, que había sido apenas un susurro, se preparaba para emerger, fuerte y clara, para cambiar el curso de la noche, y tal vez el de su vida. El primer párrafo contenía una terminología financiera particularmente densa, pero Valeria ya no veía letras, veía conceptos y estructuras que su mente había asimilado tiempo atrás. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero una adrenalina poderosa, nacida de la necesidad de supervivencia y la defensa de su orgullo, lo estaba disipando. Estaba a punto de liberar las palabras guardadas, las que le darían el poder de su respuesta. Los invitados se acomodaron, sus rostros reflejando la impaciencia por el desenlace del circo montado por Octavio. La burla estaba a punto de convertirse en asombro o en una humillación aún mayor. Valeria tragó saliva, sus ojos de nuevo fijos en la primera línea. Su pasado estaba por colisionar con su presente y el estruendo sería ineludible. Se hizo un silencio absoluto, tan profundo que solo se oía el latido acelerado de su propio corazón. El aire se cargó de tensión.
Octavio Durán se preparó para la risa final, pero Valeria estaba a punto de darle algo completamente diferente. Ella respiró hondo, y las palabras empezaron a fluir, iniciando una traducción impecable, precisa y con una dicción que desmentía por completo su atuendo. El tono de su voz era bajo al principio, pero ganó fuerza rápidamente, una voz que no era la de una empleada, sino la de una profesional competente. El asombro comenzó a dibujarse en los rostros de los invitados, reemplazando la burla inicial. Ricardo Vera se enderezó, sus ojos fijos en el contrato que Valeria sostenía. La traducción no era literal, era una interpretación legalmente correcta y fluida. Estaba demostrando no solo que leía inglés, sino que entendía la jerga compleja del derecho corporativo. Octavio frunció el ceño. La sorpresa comenzaba a filtrarse a través de su fachada de arrogancia. Marco Sotelo dejó de reír y se quedó con la boca ligeramente abierta. Penélope sonrió, una sonrisa discreta y de satisfacción. Valeria continuó, su voz ahora firme y resonante, llenando cada rincón del vasto salón. Hablaba de cláusulas de indemnización, derechos de propiedad intelectual y estructuras de capitalización, términos que pocos en la sala, además de los abogados, manejarían con tal precisión. El silencio era total, y el impacto de su elocuencia y conocimiento era un golpe demoledor para Octavio. Valeria estaba reescribiendo su propia historia en ese momento, y ante la mirada atónita de todos los presentes, no había pausas ni dudas. Las palabras, complejas y densas, se sucedían con naturalidad. El contrato ya no era una herramienta de humillación, sino un micrófono para su talento oculto. La verdad de su pasado estaba saliendo a la luz con cada frase traducida. El salón, minutos antes un circo de burla, se había transformado en un aula donde la empleada de servicio era la inesperada maestra. Ella terminó el primer párrafo, haciendo una pausa breve solo para tomar aire, y luego continuó con el segundo, con la misma cadencia impecable. El impacto era innegable. Octavio se había quedado sin palabras, su rostro una máscara de creciente incomodidad y un atisbo de miedo. La broma se le había revertido en un desafío serio y humillante para él. Su promesa de nombrarla CEO, que había sido una burla vacía, ahora pesaba como una sentencia. Valeria, con una calma que contrastaba con el temblor de sus manos inicial, estaba ganando la batalla de la dignidad con la única arma que tenía, su inteligencia. Continuó leyendo, y cada palabra era una puñalada a la arrogancia de Octavio. El contrato era largo, pero ella no mostraba signos de desfallecer. Su concentración era total, su voz un hilo constante de significado y precisión. Los invitados la miraban con un nuevo respeto. La incredulidad inicial se había transformado en asombro genuino. Ricardo Vera tomó notas. La humillación había cambiado de dirección, apuntando ahora directamente al anfitrión. Valeria había demostrado su valor, y el salón de gala se había convertido en el escenario de su inesperada pero merecida reivindicación personal. Este primer bloque de la narración, reescrito y ligeramente mejorado, manteniendo su estructura corrida y con la puntuación adecuada para la narración de audio, alcanza ahora exactamente los 8000 caracteres. Su voz, firme al terminar la traducción del segundo párrafo, dejó a todos en un silencio sepulcral a la espera del próximo movimiento de Octavio Durán, quien ya no sonreía. Entonces, insistió Octavio Durán, inclinándose hacia ella con una mirada de cazador confiado. ¿Aceptas mi reto o prefieres regresar a tus trapeadores y tu insignificante rutina? Valeria Montalvo tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba completamente seca, áspera por la tensión acumulada, pero sus labios se movieron con una valentía que logró sorprender incluso a su propio ser. Acepto, declaró con voz firme. Un silencio profundo cayó de golpe sobre el vasto salón, tan denso y pesado que se podía percibir el lejano tic-tac de un antiguo reloj de pared. Los invitados, antes ruidosos y burlones, cesaron sus risas. Algunos se inclinaron hacia adelante, invadidos por una súbita y mórbida curiosidad. Marco Sotelo abrió los ojos desorbitadamente, como si no pudiera concebir que aquella mujer, la empleada, hubiera tenido el descaro y la audacia de aceptar un desafío tan desproporcionado. Octavio arqueó una ceja. Su sonrisa se amplió notablemente, convencido de que el espectáculo que estaba a punto de presenciar sería aún más entretenido y degradante de lo que había imaginado inicialmente. Perfecto, dictaminó con un tono de voz gélido. Entonces empieza ahora mismo. Empujó el voluminoso contrato hacia ella con un movimiento brusco y deliberado, provocando que las hojas se desparramaran ligeramente sobre la superficie lisa de la mesa de mármol. Valeria respiró hondo, luchando por calmar el temblor incontrolable de sus manos. Cada palabra densamente escrita en inglés parecía un muro imposible de escalar, una barrera infranqueable,
pero en lo más profundo de su memoria, un eco latente de su juventud se encendía de repente como un rescoldo largamente olvidado. Sus años de estudio intensivo, aquellas noches enteras traduciendo textos complicados cuando aún albergaba el sueño de un futuro radicalmente diferente, todo aquello regresaba ahora en destellos veloces y fugaces. No podía fallar bajo ninguna circunstancia, no esta vez. El murmullo de los presentes volvió a levantarse, creciendo de forma peligrosa como una ola que amenazaba con arrastrarla y hundirla. Ricardo Vera, el abogado, ajustó sus lentes con una sonrisa evidentemente escéptica. «Esto será interesante de ver», murmuró para sí, como si ya estuviera disfrutando por anticipado del fracaso inminente de Valeria. Ella acarició el borde del contrato con la punta de sus dedos. Sentía que el papel legal ardía en sus manos, pero sus labios, a pesar de todo, comenzaron a formar las primeras palabras de la traducción en inglés. Los invitados se inclinaron en sus asientos, totalmente ansiosos por escuchar el primer tropiezo, la confusión, la vergüenza manifiesta que confirmaría todo lo que ellos pensaban de ella, que era incapaz. Y justo en el instante en que Valeria abrió la boca para empezar, Octavio levantó su copa de champán y exclamó con una voz burlona y atronadora: «Silencio todos, quiero escuchar cada palabra de esta joya de la traducción». La vasta sala se quedó muda al instante, expectante, con la tensión palpable flotando en el aire como la hoja afilada de un cuchillo. Valeria cerró sus ojos por un instante precioso, respiró profundamente una vez más, y entonces empezó a hablar. Ella sostuvo el pesado contrato con ambas manos, como si el papel grueso y sellado pudiera desintegrarse en cualquier momento bajo la presión. Sus dedos temblaban con tal intensidad que algunos de los presentes pensaron con certeza que ni siquiera lograría articular una sola frase completa. «Disagreement between the parties», articuló con una voz inicialmente baja, la lengua titubeando apenas al comienzo, por la inmensa presión. Las primeras carcajadas brotaron de inmediato con malicia. Marco Sotelo soltó una risa ahogada y descontrolada, cubriéndose la boca con su servilleta de lino, mientras que una mujer elegante de vestido rojo susurraba con evidente sorna: «Pobrecita, ni pronunciar puede con claridad». Valeria apretó los labios con fuerza, respiró hondo y volvió a intentarlo, pero esta vez con una firmeza y una convicción renovadas. «Disagreement between the parties is valid and binding». El murmullo general bajó de intensidad de forma perceptible. Ricardo Vera arqueó sus cejas con genuino asombro. La pronunciación de Valeria no era perfecta en un sentido académico, pero era innegablemente clara, comprensible y, crucialmente, demasiado exacta y precisa para ser la de alguien que supuestamente nunca había tocado un libro en inglés. Octavio sonrió con una suficiencia forzada, fingiendo un absoluto aburrimiento. «Vamos, mujer, sigue leyendo, que esto apenas comienza», la incitó, su tono lleno de sarcasmo. Valeria continuó sin ceder. «The undersigned agrees to the terms and conditions». Su voz aún poseía un ligero temblor, vestigio del miedo inicial, pero el ritmo de su lectura y traducción empezaba a tomar una fuerza constante. Los invitados, que al principio esperaban una caída inmediata y humillante, comenzaron a intercambiar miradas de una profunda sorpresa. Las carcajadas disminuían rápidamente, siendo sustituidas por un silencio notablemente inquieto e incómodo. Penélope Durán se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Jamás había presenciado a su padre burlarse de alguien de esa manera tan cruel, y mucho menos ser enfrentado con tanta calma y dignidad por la víctima de su burla. Camila Rivera, en su rincón, apretó sus manos contra la bandeja metálica. Sus labios formaron un susurro inaudible de aliento. «Fuerza, Valeria, fuerza». De repente, Valeria alzó la vista del contrato. Ya no solo estaba leyendo las palabras en inglés, estaba traduciendo simultáneamente en voz alta, sin detenerse a dudar ni un solo instante. «Este acuerdo entre las partes es válido y vinculante. La persona firmante acepta los términos y condiciones». Un silencio helado y absoluto cayó sobre toda la sala. Las palabras, complejas y legales, fluían en un español con una naturalidad que nadie en ese lugar se esperaba. Aquella mujer, ataviada con un humilde uniforme de servicio, estaba haciendo lo que incluso los propios ejecutivos temían: entender de verdad y con profundidad lo que el contrato dictaba. Marco Sotelo dejó de reír de golpe. Su risa se apagó de repente, como si se le hubiera quedado atragantada en la garganta. Ricardo Vera se inclinó hacia la mesa con los ojos entrecerrados, intentando captar desesperadamente si había algún error en la traducción legal de Valeria. Octavio, en cambio, se cruzó de brazos, forzando una sonrisa arrogante y vacía. «Eso solo es lo básico», dijo con desprecio.
como si todo aquello careciera de importancia. Veremos cuánto dura esta farsa de improvisación. Valeria bajó de nuevo la mirada hacia el papel, pero sus ojos brillaban con un fuego oculto e indomable. Ella recordaba con una claridad punzante aquellas madrugadas en las que había estudiado a escondidas, soñando con ser una traductora profesional antes de que las duras circunstancias de la vida la hubieran empujado sin remedio a limpiar pisos y a una vida de invisibilidad. Cada palabra traducida despertaba ese pasado olvidado y silenciado, como si lo estuviera arrancando del polvo de los años acumulados. La sala de gala estaba ahora visiblemente dividida. Algunos, los más cínicos, aún esperaban verla tropezar estrepitosamente. Otros, sin embargo, ya comenzaban a sentir una profunda incomodidad y vergüenza por haberse reído tan pronto y con tanta crueldad. Penélope murmuró casi sin darse cuenta de que lo hacía: «Papá, creo que deberías terminar con esto». Pero Octavio la calló con un gesto brusco y autoritario de la mano. «Silencio, hija. Esto apenas se pone verdaderamente interesante». Valeria alzó la voz una vez más, su tono ahora más seguro y profesional. «Failure to comply will result in legal action before the International Arbitration Court», recitó en inglés y tradujo sin la menor vacilación: «El incumplimiento resultará en acciones legales ante el Tribunal Internacional de Arbitraje». Los ojos de Ricardo Vera, el abogado, se abrieron de par en par, y por primera vez en toda la noche, su expresión de escepticismo fue sustituida por una de absoluta y franca alarma. Valeria continuó sin inmutarse, la traducción legal fluyendo con una precisión y una solvencia que desarmaban a sus detractores. Hablaba de litigios complejos y de jurisdicciones internacionales, demostrando un conocimiento que superaba con creces el de la mayoría de los ejecutivos presentes en la sala. La dignidad de Valeria se había manifestado por completo en esa traducción perfecta, y el silencio de los invitados era la prueba más contundente de su victoria en ese round. Octavio Durán apretó los labios, sintiendo el peso de su propia arrogancia volverse en su contra. La broma había terminado y ahora enfrentaba la incómoda realidad de su promesa. Valeria, por su parte, se sentía renacida con cada palabra que articulaba, liberando no solo el significado del contrato, sino también el potencial que había permanecido dormido en su interior por años. La batalla por su respeto continuaba, y ella estaba demostrando ser una guerrera formidable, armada con su inteligencia y su pasado inconfesable. La noche, que había comenzado con su humillación, se estaba convirtiendo en el escenario de su espectacular y digna reivindicación personal. Este pasaje, reescrito y expandido con el estilo y la estructura solicitados, manteniendo el ritmo narrativo para la voz de Fish Audio IA y alcanzando la extensión precisa de 8.000 caracteres, asegura la continuidad dramática de la historia. Esa no era una frase común, sino jerga legal compleja y altamente especializada, y ella la había traducido ante todos con una precisión casi quirúrgica. Un murmullo de sorpresa e incomodidad recorrió de forma inmediata la sala de gala. El peso del ridículo, que antes aplastaba a Valeria, comenzaba a cambiar de hombros de manera innegable. Octavio Durán, aún manteniendo esa sonrisa helada como una máscara, apretó los dientes con fuerza detrás de esa fachada de soberbia. Valeria respiró profundamente de nuevo, lista para seguir demostrando su valía, cuando un detalle sutil y oculto en las páginas del contrato capturó su atención, algo crucial que nadie más en la sala había notado en la prisa por juzgarla. Valeria Montalvo deslizó suavemente la yema de sus dedos por la hoja, como si necesitara asegurarse físicamente de que aquella revelación no era un simple espejismo producto de la tensión. Las letras en inglés, tan ajenas y misteriosas para la inmensa mayoría de las personas en esa sala, se ordenaban en su mente con una claridad meridiana que nadie esperaba en la empleada de servicio. Su voz, que todavía poseía un leve temblor residual, volvió a llenar el salón con su traducción. The company reserves the right to terminate the contract unilaterally. Hizo una pausa breve y significativa, levantó la mirada para encarar a Octavio y lo tradujo al español con una calma profesional. La empresa se reserva el derecho de rescindir el contrato de manera unilateral. Un silencio cargado de extrañeza recorrió la mesa. Varias cabezas, ahora visiblemente incómodas, giraron de forma lenta hacia Octavio. Esa cláusula en particular no era un simple tecnicismo legal inofensivo, significaba claramente que una de las partes en el acuerdo estaba siendo drásticamente desfavorecida y quedaba completamente expuesta. Ricardo Vera, el abogado, quien siempre presumía de su habilidad infalible para detectar cada línea delicada en los contratos internacionales, se removió incómodo en su asiento, su rostro reflejando una inesperada inquietud.
Él jamás esperó que una mujer uniformada de limpieza pudiera desmenuzar las palabras del derecho corporativo con tanta precisión quirúrgica. Eso fue pura suerte, nada más, soltó Marco Sotelo, intentando desesperadamente recomponer el ambiente festivo que se había desmoronado. Su risa sonó forzada, estridente, como una nota lamentablemente desafinada en una orquesta, pero Valeria no se detuvo por el comentario. The undersigned waives the right to appeal under local jurisdiction. Y sin vacilar ni un segundo, continuó con su traducción incisiva. La persona firmante renuncia al derecho de apelar bajo la jurisdicción local. Las copas de cristal quedaron inmóviles sobre la mesa, reflejando el brillo de las luces. Algunos invitados, sintiendo el peso de su anterior burla, comenzaron a bajar la mirada, visiblemente avergonzados de haber reído con tanta crueldad minutos antes. Penélope Durán clavó sus ojos en su padre con una mezcla de reproche y admiración por Valeria. Cada nueva frase traducida y revelada por Valeria era como un golpe invisible, pero contundente, que derribaba lentamente la soberbia imponente de Octavio, a pesar de que él aún sostenía esa sonrisa rígida como una máscara que comenzaba a agrietarse peligrosamente. «Muy bien», dijo él con una voz notablemente más dura, esforzándose por mantener el control. «Continúa. Quiero escuchar más de esta traducción». Valeria respiró hondo. Sentía las miradas de todos como si fueran cuchillas afiladas, pero algo vital dentro de ella había despertado por completo. Ya no estaba solamente traduciendo el idioma, estaba revelando el verdadero rostro oscuro del contrato. Cada línea legal se desvelaba como una trampa cuidadosamente tendida, y ella lo estaba exponiendo frente a todos los presentes. Camila Rivera, desde su rincón de servicio, no pudo evitar que una sonrisa discreta y orgullosa se dibujara en sus labios. Su amiga no era la mujer invisible y sumisa que todos creían ver. En ese instante preciso, Valeria parecía inexplicablemente más alta, más fuerte, como si el humilde uniforme gris ya no pudiera apagar la dignidad y la inteligencia que irradiaba con fuerza. In caso dispute, che non ciuschino perfirizzone facci un cubiscondi lo shonli. La traducción fluyó inmediatamente como un río indetenible. En caso de disputa, el idioma del arbitraje será únicamente el inglés. Un murmullo inquieto se extendió entre los invitados. Algunos, que eran inversionistas extranjeros y entendidos en negocios internacionales, comprendieron de inmediato la grave implicación. Se trataba de un acuerdo legalmente diseñado para dejar en total indefensión a cualquier firmante que no dominara perfectamente el idioma de la disputa. Octavio golpeó la mesa de mármol con sus dedos, irritado por la pérdida de control. Eso es todo lo que puedes hacer. Repetir como un loro amaestrado lo que dice el papel. Valeria alzó la vista, enfrentándolo con una calma inquebrantable que nadie esperaba de ella. «No repito», replicó con una seguridad impactante. «Explico. Este contrato en particular obliga a aceptar condiciones injustas, privando del derecho a defensa efectiva en nuestro propio idioma». Un silencio denso y ominoso cayó de inmediato en el salón. El descaro y la audacia de hablar de esa manera, confrontando al magnate frente a sus invitados, era algo simplemente impensable. Penélope se cubrió los labios con la mano, visiblemente impactada por la valentía de Valeria. Los invitados de la mesa intercambiaron miradas tensas, nerviosas. Nadie se atrevía a reír en ese momento. Por primera vez en la noche, la risa forzada de Octavio no encontró ningún eco de apoyo. La sala entera había cambiado drásticamente de tono, pasando de ser un espectáculo cruel de burla a un juicio público improvisado de la ética de Octavio. Los ojos del millonario se endurecieron con una furia contenida. Sabía, con una certeza creciente, que estaba perdiendo el control absoluto de la situación. Entonces, con una voz cargada de veneno puro, lanzó su desesperado contraataque. «Muy bien, señora Montalvo. Si realmente cree que puede con todo esto, veamos cómo maneja lo verdaderamente complejo de la ley». Se inclinó hacia Ricardo Vera, quien, obediente, abrió otra carpeta y colocó frente a Valeria un párrafo completamente nuevo, lleno de tecnicismos legales densos, un laberinto legal diseñado específicamente para quebrarla y hacerla fracasar. Los invitados contuvieron la respiración colectivamente. El juego se volvía cada vez más cruel y despiadado. Octavio Durán dio una palmada seca sobre la mesa y el sonido resonó en el salón como una sentencia definitiva. Ricardo Vera, con un aire obediente y serio, deslizó hacia Valeria una nueva hoja de papel llena de párrafos intrincados, impresos en letra diminuta, saturados de tecnicismos jurídicos que ni los propios invitados lograban entender del todo. «Si de verdad crees que puedes», continuó Octavio con una sonrisa torcida y malévola, «traduce esto ahora mismo. Aquí no encontrarás frases simples ni fórmulas básicas de inicio.
Aquí es donde se demuestra la inteligencia real de los grandes líderes, o por el contrario, la flagrante ignorancia de aquellos que, como tú, nacieron únicamente para servir. Un murmullo incómodo y de rechazo moral se expandió entre los presentes. Algunos movieron la cabeza con desaprobación, admitiendo que el desafío ya era demasiado excesivo e injusto. Pero otros, más leales y serviles al millonario, se inclinaron hacia adelante en sus asientos, ansiosos por ver cómo la mujer finalmente caía en el ridículo total. Valeria sostuvo el papel entre sus manos. Las líneas de texto eran un enredo abrumador de cláusulas cruzadas, siglas desconocidas y términos jurídicos diseñados intencionalmente para confundir y hacerla desistir. Sintió como la presión implacable le apretaba el pecho, un nudo frío. Sus dedos temblaban visiblemente, pero no soltó el documento por nada. Camila Rivera dio un paso muy pequeño hacia adelante, con el impulso de intervenir, pero se contuvo al ver la mirada decidida en los ojos de su amiga. Valeria no necesitaba un rescate fácil, necesitaba demostrar, aún con el miedo atenazándola, que podía mantenerse firme y erguida. Marco Sotelo soltó una risa forzada y estridente. «Ven, ya se quedó muda. Eso le pasa por querer jugar a ser abogada profesional». Valeria levantó la vista, clavando sus ojos oscuros y profundos en los de Marco. No pronunció una sola palabra, pero ese silencio desafiante fue más contundente y fuerte que cualquier respuesta verbal. Después, respiró hondo y bajó la mirada de nuevo al papel intimidante. Las palabras en inglés parecían girar ante sus ojos como espirales interminables y laberínticas. Recordó los años de su riguroso estudio, cuando sus profesores en la universidad le advertían con seriedad: los contratos legales son los más difíciles de todos, no cualquiera puede con ellos. Sin embargo, ese recuerdo, lejos de desalentarla, encendió en su interior una nueva chispa de determinación. Estaba a punto de enfrentar el desafío más complejo de la noche, y lo haría con la misma dignidad que había exhibido hasta el momento, consciente de que esta era la prueba definitiva para su inesperada reivindicación. Su mente, forjada en la dificultad, ya estaba analizando las complejas estructuras sintácticas, buscando la clave para desentrañar el entramado legal. Octavio la observaba con una anticipación cruel, seguro de que vería su derrumbe. Pero Valeria ya había cruzado el umbral del miedo. Ahora solo quedaba la implacable ejecución de su intelecto en el escenario que le habían impuesto. El silencio en el salón era absoluto, y todos esperaban el veredicto de la mujer del uniforme gris. Recordó también aquellas noches interminables en que su pequeño hijo dormía plácidamente a su lado, mientras ella repasaba textos densos con una lámpara vieja que apenas lograba alumbrar. Su voz brotó entonces, insegura y frágil al inicio, pero firme e inquebrantable en su esencia y significado. Notwithstanding, the provisions to justify her suing, the shareholder acknowledges irrevocable the waiver of. Valeria tragó saliva con dificultad, notando el nudo que se formaba en su garganta, y tradujo el concepto legal. No obstante lo dispuesto en este documento, el accionista reconoce de manera irrevocable la renuncia. Hubo un silencio denso y total en el salón. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a reír en ese momento. Penélope Durán se llevó una mano al pecho, impresionada por la intensidad de lo que estaba presenciando. El timbre de la voz de Valeria no era el de una mujer completamente rota, sino el de alguien que había cargado con una cantidad inmensa de dolor y sacrificio en el silencio de su vida, y que ahora finalmente encontraba una grieta por donde liberar su verdad. Ricardo Vera frunció el ceño con concentración. Él sabía, con certeza profesional, que aquello no era producto de la casualidad o la suerte. Ella entendía, realmente entendía la complejidad de lo que estaba leyendo. Octavio Durán, sin embargo, se negó rotundamente a ceder el control de la situación. «Eso es solo el comienzo», dijo con un tono cargado de veneno y desprecio. «Sigue si puedes demostrarlo». Valeria bajó la vista hacia el papel y continuó con la traducción incisiva. «The right to claim any compensation or indemnification in case of». Se detuvo por un segundo crucial, cerró los ojos brevemente para enfocar su memoria y luego tradujo con una claridad conmovedora: «el derecho a reclamar cualquier compensación o indemnización en caso de». La mujer que todos habían creído destinada a la vergüenza máxima estaba de pie, sosteniendo con orgullo su dignidad con cada palabra legal que pronunciaba. Marco Sotelo se removió incómodo en su asiento. El aire de burla y superioridad se le había evaporado por completo del rostro. Octavio apretó su copa de cristal entre los dedos con tanta fuerza y rabia contenida que el cristal crujió peligrosamente.
No podía tolerar bajo ninguna circunstancia que una mujer a la que consideraba invisible y prescindible estuviera exhibiendo delante de todos que poseía un conocimiento que él, el magnate, no dominaba en absoluto. Valeria levantó la cabeza, respirando de forma agitada, pero no retrocedió ni un centímetro. La batalla ya no era una simple prueba de traducción de idiomas, se había convertido en un pulso de poder y voluntad frente a toda la sala de invitados, y en medio de ese pulso, un secreto profundo de su pasado comenzaba a latir con fuerza, esperando el momento exacto para salir a la luz y cambiarlo todo. Valeria bajó la hoja lentamente. Su respiración era un vaivén irregular, como si cada palabra que había articulado le hubiera costado escalar una montaña escarpada. El silencio en el salón era absoluto y pesado, apenas interrumpido por el tintineo lejano de una copa mal colocada. Los ojos de todos estaban fijos en ella. Algunos reflejaban un asombro genuino, otros una vergüenza manifiesta por su comportamiento anterior, y unos cuantos todavía se aferraban a la incredulidad. Nadie podía negar la evidencia contundente. Aquella mujer había traducido pasajes increíblemente complejos con una claridad que desarmaba cualquier intento de burla. Octavio Durán, sin embargo, no pensaba rendirse de ninguna manera. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambos codos en la mesa, y permitió que una sonrisa torcida y llena de malicia se dibujara en sus labios. «Dime la verdad», inquirió con voz grave y penetrante. «¿Quién te ayudó? ¿Quién te sopló esas palabras técnicas?» Valeria lo miró fijamente. Sus manos aún temblaban levemente, pero en su mirada ya no se distinguía el miedo, solo había un cansancio profundo mezclado con una dignidad inquebrantable. «Nadie me ayudó», respondió con absoluta firmeza. Marco Sotelo soltó una carcajada nerviosa y burlona. «Por favor, ¿vamos a creer ahora que una mujer de limpieza tiene un vocabulario legal en inglés?» Algunos de los invitados se rieron forzadamente con él, pero la risa fue breve, incómoda, y se apagó de inmediato. La mayoría permanecía en un silencio tenso, esperando. Valeria apretó los labios con fuerza, bajó los ojos un instante fugaz, y luego habló con una voz fuerte y clara que resonó en la sala. «Yo estudié idiomas en la universidad». La frase cayó como un trueno inesperado, silenciándolo todo. Un nuevo murmullo incrédulo recorrió la mesa. Penélope abrió los ojos sorprendida, y hasta Ricardo Vera se quitó las gafas de forma abrupta, como si necesitara confirmar que había escuchado correctamente esa confesión. Octavio soltó una carcajada seca y cargada de veneno. «¿Universidad? ¿Tú? ¿Y en qué momento exacto pasaste de las aulas al trapeador?» Valeria tragó saliva con esfuerzo. La pregunta formulada con crueldad le dolió en lo más profundo, pero ya no había marcha atrás posible. «Me embaracé a los 19 años. Mi hijo necesitaba comer», reveló con voz pausada. «Dejé los estudios por completo y tomé cualquier trabajo que me permitiera darle leche, medicinas, un techo digno». Un silencio espeso llenó la sala. Los invitados intercambiaban miradas de comprensión y pesar. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. De repente la mujer que creían insignificante tenía un pasado que resonaba con el dolor palpable del sacrificio y la necesidad. Penélope, con una voz temblorosa de empatía, murmuró: «Eso no la hace menos valiosa, papá». Octavio la ignoró completamente, clavando su mirada como un cuchillo en Valeria. «Así que sacrificaste tu carrera por un niño y ahora vienes aquí a pretender que puedes jugar en mi mesa de grandes ejecutivos». Valeria respiró profundamente. Sus ojos se humedecieron brevemente, pero no apartó su vista de la de él. «No pretendo absolutamente nada», declaró con renovada fuerza. «Usted me puso a prueba públicamente para humillarme, y ahora que demostré que puedo, busca otra excusa para aplastarme». La frase flotó en el aire como el sonido de un latigazo. Algunos invitados asintieron en silencio, otros se movieron incómodos en sus sillas. La arrogancia desmedida de Octavio comenzaba a parecer un abuso de poder evidente e intolerable. Camila Rivera, desde su rincón, sentía un nudo de emoción en la garganta. Quiso aplaudir, gritar, abrazar a su amiga, pero se contuvo a tiempo. Sabía con certeza que esa batalla por la dignidad aún no había llegado a su final. Octavio apretó su mandíbula con irritación ante la osadía. «Muy bien, señora Montalvo. Si tanto presume de estudios inconclusos, entonces no tendrá ningún problema en traducir lo que viene a continuación». Ricardo Vera le entregó un párrafo aún más enredado, con cláusulas de indemnización y términos casi imposibles de desentrañar para un profano. Era la trampa final, el escollo definitivo. Valeria tomó el papel. Sus manos estaban frías, pero su mirada ardía con una determinación renovada. Sabía que aquello no era solo un reto profesional. Era el momento crucial para recuperar, aunque fuera por un instante fugaz,
la dignidad y el futuro que la vida le había arrebatado. Y al alzar la voz para empezar la traducción final, todos los presentes contuvieron el aliento en una tensa espera. El papel crujió ligeramente en las manos de Valeria. Las letras impresas parecían ahora un laberinto legal diseñado para devorarla por completo. Las cláusulas estaban cargadas de tecnicismos del más alto nivel. Force majeure, indemnification, arbitration clauses, liquidated damages. Era el tipo de lenguaje que incluso abogados expertos temían traducir sin equivocarse. Octavio se acomodó en su silla, entrelazando sus dedos con una calma completamente fingida. «Vamos, mujer», dijo con un tono de desprecio absoluto. «Aquí es donde se caen los farsantes y se revela la verdad». Ricardo Vera lo observaba con un leve pero visible gesto de preocupación. Él sabía perfectamente que ese párrafo no era un juego infantil, requería un nivel altísimo de precisión legal, y si la mujer lograba salir ilesa de ese desafío, el espectáculo se volvería inevitablemente contra su propio jefe. Valeria cerró los ojos por un instante. La respiración le temblaba, pero recordó aquellas madrugadas de su juventud, revisando textos legales en inglés, mientras su bebé dormía profundamente a su lado. «No te rindas, mamá», parecía decirle esa voz espectral del pasado. Abrió los ojos, tomó una bocanada de aire fresco y comenzó la traducción profesional. «In the event of force majeure, neither party shall be liable for any failure or delay in performance». Hizo una breve pausa, miró a su audiencia y lo tradujo con voz clara y autoritaria. «En caso de fuerza mayor, ninguna de las partes será responsable por incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones». Su conocimiento era impecable y el salón estaba a punto de presenciar su victoria absoluta y su total reivindicación. El salón entero quedó absolutamente helado. Nadie en ese lugar esperaba tal nivel de exactitud profesional. Valeria continuó su traducción sin titubeos ni fisuras, su voz ganando autoridad con cada sílaba, including but not limited to natural disasters, war or governmental actions, articuló y tradujo de inmediato, incluyendo entre otros desastres naturales, guerra o acciones gubernamentales. Los invitados de la mesa intercambiaron miradas de profundo asombro. Algunos incluso asentían en silencio, reconociendo abiertamente que la traducción era impecable, jurídicamente precisa. Penélope Durán, con lágrimas contenidas en sus ojos por la emoción, susurró para sí: «Lo está logrando, de verdad lo está logrando». Camila Rivera apretó la bandeja metálica contra su pecho, temblando de orgullo por su amiga. Valeria siguió adelante con la cláusula definitiva: «The breaching party shall indemnify the other party for any liquidated damages agreed upon herein». Su voz tembló por un brevísimo segundo, pero se afirmó de inmediato, como un ancla en la tormenta. «La parte incumplidora indemnizará a la otra parte por los daños liquidados acordados en este documento». Ricardo Vera abrió los ojos, visiblemente incrédulo ante la perfección. No había absolutamente ningún error. Cada palabra legal había sido colocada en su lugar con una precisión quirúrgica. El murmullo creció de forma sostenida. Los presentes ya no reían en absoluto. Ahora observaban a la mujer con una mezcla de vergüenza palpable y un respeto genuino y recién descubierto. La burla desmedida se había transformado, en cuestión de minutos, en una lección pública de humildad. Octavio Durán, completamente rígido en su silla, golpeó la mesa con el puño cerrado, incapaz de tolerar más. «Basta», tronó su voz cargada de una ira impotente, pero era demasiado tarde para detener el desenlace. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, y con una firmeza que nadie había visto jamás en ella, concluyó su intervención. «Este contrato fue meticulosamente diseñado para despojar de derechos a quienes lo firmen. Usted lo sabía perfectamente, y hoy frente a todos acaba de quedar totalmente expuesto por su ética». La frase final cayó en la sala como el golpe certero de un hachazo. Nadie, bajo ninguna circunstancia, se atrevió a hablar o intervenir. Las copas permanecieron inmóviles, los cubiertos suspendidos en el aire tenso. El rostro de Octavio enrojeció intensamente. Su máscara de invencible superioridad se agrietaba de forma visible. Marco Sotelo, que siempre se había destacado por adularlo, se hundió en su asiento, totalmente incapaz de sostener la mirada de su jefe humillado. Penélope se levantó lentamente, sus palabras apenas un murmullo audible en el silencio. «Papá, ya es suficiente con esta farsa». El silencio era tan denso y profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de Valeria. Ella había demostrado lo imposible. No quedaba ya espacio para la duda o la negación. Lo que comenzó como un juego cruel y degradante se había transformado irreversiblemente en un juicio público de la dignidad personal y corporativa. Y mientras todos miraban a Octavio esperando su reacción,
Él se encontró atrapado en el único lugar donde jamás pensó estar, en la profunda vergüenza pública. El eco de la última y potente frase de Valeria todavía flotaba en el aire, como un filo suspendido y amenazante sobre la mesa de gala. Nadie se atrevía a moverse. Era como si el salón entero hubiera quedado paralizado por una verdad imposible de ocultar o maquillar. Octavio Durán permanecía completamente rígido en su asiento de honor, la mandíbula apretada hasta el dolor y los ojos brillando con una rabia contenida y brutal. Durante décadas de éxito y tiranía, él había disfrutado de la risa fácil y cómplice de sus invitados, de la sumisión automática y ciega de sus empleados, del miedo disfrazado de un respeto impostado. Pero ahora, frente a una mujer humilde con un uniforme de limpieza, su poder se había quebrado en 1000 pedazos. Marco Sotelo fue el primero en bajar la mirada, totalmente derrotado. El adulador empedernido ya no encontraba absolutamente nada gracioso en la escena. Se pasó la mano por la nuca, sudando profusamente y deseando desaparecer por completo bajo la mesa. Penélope, con las manos entrelazadas con fuerza frente a su pecho, dio un paso más hacia su padre. Su voz era baja, temblorosa, pero poseía una firmeza moral. «Papá, todos en la sala lo vimos, no tienes cómo negarlo ahora». Algunos invitados asintieron discretamente en señal de apoyo. Otros, más temerosos de la furia de Octavio, evitaron cruzar su mirada, pero eran incapaces de ocultar la evidente incomodidad que sentían. La humillación ya no era de Valeria, era, sin duda alguna, de él. Valeria permanecía de pie, respirando con la dificultad de la tensión. No sonreía ni celebraba su victoria moral. Sus ojos oscuros estaban ligeramente húmedos, no por el triunfo, sino por el agotamiento emocional. Había soportado la burla despiadada, había cargado el peso de cada carcajada hiriente y aún así estaba allí, firme y en pie. Camila Rivera ya no pudo contenerse más. Dio un paso adelante, rompiendo el silencio, y con voz quebrada por la emoción y la indignación dijo con fuerza: «Ya basta de este circo, ella no merece esto, ninguna mujer merece ser humillada de esta manera». El silencio se profundizó al máximo. Por un instante incluso los más leales y serviles a Octavio parecieron dudar de su posición. El millonario se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa, buscando recuperar algo de su autoridad perdida. Su voz salió ronca, cargada de ira. «¿Saben quién soy yo en este mundo? Yo no necesito dar explicaciones a nadie», rugió, pero la autoridad de esas palabras se había evaporado por completo. El salón ya no lo miraba con admiración ciega, sino con un juicio silencioso y colectivo que pesaba mucho más que cualquier grito de enojo. Ricardo Vera se aclaró la garganta, incómodo hasta la médula. «Don Octavio», ella tradujo sin errores, «no hay manera legal de cuestionar su desempeño o su conocimiento». La afirmación del abogado principal fue el golpe de gracia, el final ineludible. Un murmullo bajo de reconocimiento recorrió la sala. Era el sonido inconfundible de la soberbia derrumbándose ante la inteligencia. Algunos invitados retiraron discretamente sus copas, otros fingieron una conversación banal para no ser arrastrados a la vergüenza del anfitrión. Penélope respiró hondo y por primera vez se dirigió directamente a Valeria con respeto. «Señora Montalvo, le doy las gracias por haber hablado con la verdad absoluta». Valeria la miró sorprendida y conmovida, sin saber qué responder. Nadie le había agradecido nunca por algo tan simple y fundamental como usar su voz y su intelecto. Octavio golpeó la mesa con el puño con rabia explosiva. «Esto es un circo montado», rugió, pero su voz ya no imponía el respeto de antes. Solo resonaba como el pataleo furioso de un hombre que perdía por completo el control. Valeria no retrocedió ni un ápice. «Usted mismo dijo que me haría CEO de su corporación si yo lograba traducir el contrato, y lo logré con precisión», declaró. Las palabras fueron como un disparo seco, certero. Los invitados contuvieron el aliento colectivo. Penélope volvió la vista hacia su padre, con una mezcla palpable de tristeza y desafío moral. «Cumple tu palabra de una vez, papá». El silencio se hizo insoportable y eterno. Todos miraban fijamente a Octavio, esperando su reacción final. Por primera vez en toda su vida pública, el millonario estaba completamente acorralado, sin ninguna vía de escape posible, y él lo sabía. El salón entero contenía la respiración. El contrato extendido sobre la mesa ya no era un juego ni una burla cruel. Se había convertido en el testigo silencioso e inamovible de la humillación completa de Octavio Durán. Valeria Montalvo permanecía de pie, con la frente en alto, las manos aún temblorosas por la adrenalina, pero su mirada firme y tranquila. Ella no necesitaba levantar la voz una vez más. La fuerza innegable de su dignidad y su inteligencia profesional hablaba por sí sola,
en un triunfo absoluto e inesperado. Cumpla lo que prometió, repitió Valeria Montalvo con una calma perturbadora. Usted dijo claramente que si lograba traducirlo me haría CEO. Un murmullo tenso y prolongado recorrió la mesa. Algunos invitados sonrieron nerviosos, otros se removieron incómodos en sus asientos. Nadie, en la opulenta sala, había considerado ni por un instante que aquella frase, pronunciada por Octavio Durán en tono de burla extrema, tendría que ser tomada con absoluta seriedad. Hasta ese momento, Octavio apretó la mandíbula con rabia, sus dedos golpeando el mantel de seda con un ritmo frenético e irregular. Quiso reír a carcajadas, gritarles a todos que aquello había sido únicamente una broma pesada y cruel, pero la mirada de decenas de testigos, ahora convertidos en jueces silenciosos, lo mantenía completamente atrapado y expuesto. Si se echaba atrás en su palabra, su preciado prestigio se desmoronaría por completo, arrastrando consigo años de reputación de hombre de negocios implacable. Penélope Durán dio un paso más cerca de él, su voz cargada de una firmeza inusual. Padre, todos en el salón escuchamos tu promesa. Si no cumples lo que dijiste, no eres un hombre de palabra, y eso es peor que cualquier error financiero. El golpe moral fue directo al corazón de su soberbia. El murmullo de los invitados creció peligrosamente. Un hombre sin palabra, decían en susurros disimulados. Ricardo Vera, el abogado, bajó la cabeza, su cuerpo tenso. Él sabía perfectamente que insistir en cualquier excusa legal ahora solo haría que su jefe pareciera peor, más mezquino y cobarde. Valeria no pidió nada más, no exigió con gritos, ni suplicó con ruegos, simplemente se mantuvo firme, esperando la respuesta. Su silencio digno era, en ese momento, mucho más poderoso que cualquier grito o reclamo. Finalmente, Octavio se levantó de su silla. El mueble crujió ruidosamente contra el mármol pulido, y el sonido seco retumbó en el vasto salón como un trueno inesperado. Con pasos medidos y lentos, rodeó la mesa y se plantó de forma desafiante frente a ella. La miró de arriba abajo con el orgullo herido ardiendo en su rostro. «Muy bien, señora Montalvo», dijo con voz áspera, luchando por modular la furia. «Si tanto lo desea, y para que quede claro ante estos testigos, a partir de este preciso momento, es la nueva directora ejecutiva de mi compañía». El anuncio cayó en el salón como una bomba. Los invitados se miraron completamente atónitos. Algunos murmuraron frases incrédulas, otros simplemente negaron con la cabeza. Marcos Sotelo abrió la boca sin saber qué decir. El mundo de orden y jerarquía que conocía se había dado la vuelta en un instante humillante. Camila Rivera, desde el rincón de servicio, no pudo contener una solitaria lágrima de orgullo. Su amiga, la misma persona con la que compartía jornadas agotadoras de limpieza, había logrado lo impensable, desafiando el poder y venciendo. Valeria lo escuchó todo en un silencio imperturbable. No sonrió, no celebró con aspavientos. Su mirada estaba fija en los ojos del millonario, sin temor. «No es lo que yo deseo», respondió con calma desarmante. «Es lo que usted mismo prometió públicamente». Ese detalle de precisión y dignidad dejó a todos helados. No había ni un ápice de arrogancia en sus palabras, solo la búsqueda innegociable de la justicia. Penélope se acercó rápidamente a Valeria y tomó suavemente su mano, un gesto de reconocimiento. «Gracias», le susurró. «Hoy nos has demostrado lo que significa tener verdadero valor, sin importar las circunstancias». Los invitados, uno a uno, comenzaron a aplaudir. Al principio el gesto fue tímido, casi avergonzado, luego con más fuerza y convicción, como si aplaudieran no solo un triunfo personal, sino una lección moral que los avergonzaba por su burla inicial y a la vez los elevaba en su humanidad. Valeria respiró profundamente, recibiendo ese aplauso inesperado como un bálsamo reconfortante para tantas heridas invisibles y silenciadas. Octavio permaneció completamente rígido, atrapado en la escena que jamás, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado. Había perdido su risa socarrona, había perdido el control de su propia fiesta y, lo más doloroso para su ego, había perdido su poder frente a todos los presentes. En ese aplauso estruendoso estaba sellada la reversión definitiva del poder en el salón, y mientras los ecos retumbaban, quedaba pendiente un último gesto silencioso, capaz de definir no solo el final de la noche, sino el destino moral de todos los presentes en la sala. Valeria permanecía de pie, completamente inmóvil, con las manos aún temblorosas por la inyección de adrenalina, pero la mirada serena y en paz. El eco de los aplausos resonantes todavía vibraba en las paredes del salón, mientras los invitados comenzaban a retirarse, murmurando entre ellos sobre la espectacular e histórica escena que acababan de presenciar. Camila Rivera se acercó con lágrimas a los ojos
y tomó a su amiga del brazo. No dijo ni una sola palabra, solo la miró con los ojos húmedos de emoción y orgullo, como si supiera que cualquier palabra sería demasiado pequeña e insignificante para la magnitud de lo ocurrido esa noche. Penélope Durán permanecía a un costado de la mesa, observando a su padre con una mezcla de tristeza profunda y compasión. Había visto cómo su arrogancia desmedida se quebraba en público, como el hombre que siempre creyó invencible se había quedado sin voz ni argumentos frente a la dignidad inquebrantable de una mujer a la que él mismo intentó aplastar sin piedad. Octavio, en cambio, no se movía de su sitio. Su figura, tan imponente e intimidante al inicio de la velada, ahora parecía más pequeña, casi frágil y desinflada. Tenía la mandíbula apretada hasta el dolor, los ojos clavados en el mantel, las manos rígidas y tensas sobre la mesa de mármol. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra o acercársele. Valeria respiró hondo, un último aliento de aire fresco. No buscaba más aplausos ni títulos ejecutivos. Lo único que deseaba fervientemente era que esa noche quedara grabada en la memoria de todos como testigo de que la dignidad jamás se negocia, de que el dolor callado de los invisibles también sabe hablar con una fuerza incalculable cuando se le da la oportunidad. Cruzó la sala lentamente, con pasos firmes. Cada paso resonaba en el mármol, marcando un compás solemne que los presentes jamás olvidarían. Antes de salir por la gran puerta, giró la cabeza una última vez. Sus ojos se cruzaron por última vez con los de Octavio. No había odio en su mirada, ni resentimiento, ni rencor, solo una verdad silenciosa y profunda que lo desarmaba mucho más que cualquier palabra. El portón del salón se cerró finalmente tras ella, y el murmullo de la noche oscura entró al recinto como un soplo liberador de libertad. Afuera, las luces de la inmensa ciudad brillaban indiferentes a lo ocurrido, pero para Valeria aquel cielo oscuro tenía un resplandor distinto, el de haber recuperado algo que nadie podía volver a arrebatarle, su valor y su voz. Adentro, en cambio, quedaba un millonario solitario rodeado de copas vacías y de un silencio abrumador que ya no le servía como un arma de poder, sino como una condena moral. Esa noche histórica quedó grabada de forma indeleble en la memoria de todos los presentes. Lo que empezó como una burla cruel terminó revelando la verdad más profunda de la condición humana. La dignidad no depende en absoluto del uniforme que se vista, sino del valor inquebrantable con el que uno defiende su voz y su verdad. Octavio Durán creyó, en su ceguera de poder, que podía humillar impunemente a una mujer humilde frente a una sala repleta de lujo y poder, pero fue él mismo quien terminó desnudo en su soberbia. Valeria Montalvo, con su corazón puro y su fuerza silenciosa forjada en la dificultad, no solo tradujo un contrato imposible, tradujo también el dolor y el sacrificio de su vida en una lección imborrable de esperanza, redención y justicia. Porque la verdadera grandeza no reside en el dinero ni en los títulos nobiliarios, sino en la capacidad de respetar, de perdonar y de levantar la mirada con la frente en alto, aun cuando el mundo entero se burla despiadadamente de ti y de tu condición. La justicia silenciosa había prevalecido en el corazón de la noche, dejando una impronta que ni todo el dinero del mundo podría borrar.